Hola a todos, soy Juan Carlos Cuestas, profesor de Economía en la Universitat Jaume I de Castellón, en España. En el vídeo de hoy me gustaría hablar del rol de las grandes empresas, pequeñas empresas, medianas empresas y autónomos en la creación de empleo. La razón por la que quiero hablar de este tema es porque se ha generado bastante controversia a raíz de las medidas tomadas por el Gobierno de España de, entre otras cosas, subir los impuestos o incluir más progresividad en los impuestos que pagan las empresas. Muy bien, tenemos que tener en cuenta que en España se clasifican las empresas dependiendo del número de trabajadores. Tenemos los autónomos, que no tienen ningún trabajador con ellos, es decir, son personas que crean su empresa y no tienen ningún trabajador más. Luego tenemos las microempresas, que son aquellos autónomos que contratan entre 1 y 9 trabajadores. Tenemos la pequeña empresa, que son aquellas que tienen entre 10 y 49 trabajadores. Luego tenemos la mediana empresa, que son aquellas que tienen entre 50 y 249 trabajadores. Y finalmente tenemos las grandes empresas, que son aquellas que tienen más de 249 trabajadores. Muy bien. Si miramos las estadísticas, observamos que las pequeñas empresas, es decir, sin contar la mediana empresa ni la grande empresa, generan casi el 50% total del empleo en España. Eso es bastante, es admirable. Y es admirable porque estamos hablando de empresas que no tienen más de 50 trabajadores. Admirable. Muy bien, ¿cuál es la importancia entonces de las pequeñas y medianas empresas? Es mucha. ¿Por qué entonces tienen que pagar más las empresas grandes que las empresas pequeñas? Fácil, las empresas grandes están más capitalizadas, tienen mayores beneficios y son capaces de soportar mucho mejor fluctuaciones en la economía. En el otro extremo tenemos los autónomos. Son simplemente personas que deciden crear su propia empresa a su nombre, asumir todo el riesgo con muy baja capitalización, con la motivación de salir de una situación de desempleo. Entonces, si este es el caso, ¿no creemos que se debería incentivar la creación de autoempleo? Los emprendedores, como a mí me gusta llamarlos, pues sí, la respuesta es que sí. ¿Y cómo podemos financiarlos? Pues justamente con los impuestos que pagan las grandes empresas. El pequeño empresario, el autónomo, ha sufrido mucho durante la pandemia porque han sido primero los más afectados directamente, los que más expuestos han estado al virus. Podemos pensar en los repartidores de muchas compañías, y que por otro lado, si se han enfermado, no han podido trabajar y por tanto sus ingresos han disminuido significativamente. Me gustaría hacer también una crítica a las grandes empresas que utilizan la figura del autónomo, o lo que yo diría del falso autónomo, para beneficiarse de una situación. Contratan a autónomos para que les vendan sus productos, hagan de comerciales a cambio de una comisión. Se ahorran la seguridad social que tiene que asumir el trabajador tiene que asumir otra serie de impuestos. El emprendedor está asumiendo una situación difícil, está asumiendo una situación precaria, de un trabajo precario. Los autónomos suponen el 10% del empleo en España. Muy bien, esto es lo que quería comentaros hoy con este vídeo. Espero no haber sido demasiado malo con las grandes empresas. Las grandes empresas, no me interpretéis mal, son muy importantes para el funcionamiento de la economía, generan estabilidad. Los ingresos nacionales que vienen por parte de este tipo de empresas, pero tenemos que recordar que los que van a sufrir las consecuencias de una crisis económica van a ser normalmente las pequeñas empresas y, como no, los autónomos. Muchas gracias por escuchar, espero que os haya interesado el vídeo. Por favor, clicad en el botoncito de like y sobre todo suscribíos. Muchas gracias y nos vemos pronto. Saludos.